Abra su Biblia en el Salmo capítulo 92, versículo 10. Salmo capítulo 92, versículo 10. ¿Los niños tienen clase hoy? ¿Hay maestra? ¿Sí están? Y si hay niños, claro. Entonces, para que los niños puedan salir a su clase, a disfrutar su clase, y los adultos nos quedamos aquí. Ok. Salmo capítulo 92, 10. Dice la palabra, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del, dígalo fuerte, como las del, y seré ungido. Y vamos a quedarnos aquí, y seré ungido con aceite fresco. Yo quiero hablar de la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen la unción del Espíritu Santo? Como 3. ¿Cuántos tienen la unción del Espíritu Santo? Acabamos de leer, pero tú me darás fuerzas. Así que el cristiano no tiene que andar ni en derrota, ni en desánimo, ni cansado, ni fatigado, porque el Señor aumenta tus fuerzas hoy. Amén. Así que cuando usted diga amén, amén. No. Con fuerza. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero tú aumentarás mi fuerza, dice la palabra, como las del búfalo, y seré ungido con aceite fresco. Quiero hablar acerca de la unción del Espíritu, y cuando hablamos de la unción, ¿qué es la unción? La unción es la impartición, diga conmigo, la impartición del Espíritu Santo que aparta, diga conmigo, capacita y empodera. 3 cosas, diga conmigo, que aparta, capacita y empodera. Amén. Y capacita y empodera a personas para cumplir los propósitos de Dios. Así que diga a la persona que está a su lado, la unción no es tuya, es de Dios. Aló. Yo tengo que aclarar esto, la unción no es tuya, es de Dios. Y si Dios te la da es por su misericordia, por su amor, porque te quiere apartar, porque te quiere capacitar y porque te quiere empoderar. O sea que la unción es para ministrar la iglesia, para la gloria y la honra de Dios, para su propósito. No, porque el tema es que cuando Dios unge a personas, hay hombres que dicen es que yo soy el ungido del Señor, ¿sí? Y hay cierto grado de prepotencia, se va la humildad y viene la gloria a los hombres, y se olvida que la gloria es de Dios. Diga conmigo, toda la gloria, toda la honra y todo el honor le pertenece a Dios. Que si Dios te usa y te da unción, te capacita, te aparta, te da poder, autoridad, gloria a Dios. Siempre la gloria es para Dios. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Aló. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó, porque Dios te apartó, te capacitó y te empoderó para cumplir su propósito. La base etimológica en hebreo es masash, que significa untar, frotar con aceite. Del griego crio, que significa ungir, consagrar. Y del latín ungere, que significa untar. ¿Sí? El proceso de embadurnar con aceite perfumado. Mire cómo es el aceite de la unción. Y el apóstol contó una experiencia, ¿no? Que mientras estaba ungiendo a unos profetas de Dios en su casa, él le dijo a su esposa, páseme el aceite de oliva que tenían. ¿Qué huele un aceite de oliva? ¿A nada? ¿Cierto? A oliva, digo. A oliva. Pero de por sí no tiene un olor fuerte. El que ha preparado de pronto una ensalada con aceite, no sé, o hay gente que cocina con aceite de oliva. Es un aceite normal, pero dice que cuando fueron a ungir a estos profetas, ¿sí? Ellos tenían como un aceite de Israel, pero se les había acabado.
y básicamente queda untado, ahí como dice, untado, ungüento, ahí el pegado. Y entonces ellos por poder completar y poder ungir, le echaron aceite de oliva y el Señor perfumó completamente ese aceite. Y aquí nos está diciendo la palabra que la unción, ¿sí?, es prototipo de un aceite que es perfumado y es perfumado con la fragancia de Dios. ¿Cuántos han sentido la fragancia de Dios? Porque Él tiene fragancia, Él tiene olor. Yo recuerdo en una ocasión haber ido a un taller de adoración donde ellos decían, hoy vamos a sentir su fragancia. Y Dios lo usaba en esa área. Dios usa a personas en ciertas cosas específicas. Lo menos Él decía, hoy el Espíritu Santo va a pasear por medio de ustedes y van a sentir su fragancia. Y inmediatamente el ambiente cambiaba. Y había una fragancia indescriptible. Yo creo que mejor que Carolina Herrera y los perfumes que usted echa y todo, la mejor fragancia es la de Dios. Amén. Y el ambiente cambiaba inmediatamente. Como hay gente que Dios ministra, había un pastor que decía, vengo a ministrar el amor del Padre. Como esta mañana había algo especial acerca de la paternidad. Y él decía, pasen uno por uno, y él los abrazaba. Y mientras él los abrazaba, la gente se quebrantaba, lloraba y eran llenos del amor de Dios. Y Dios se manifiesta de diferente manera. Y usa gente específica en ciertas áreas, ¿sí? Entonces usted tiene que reconocer que si Dios lo unge, lo aparta, lo capacita, lo entrena y lo empodera, es para su gloria, y que Dios te va a usar específicamente en unas áreas. En unas áreas. No pretenda usted abarcar todo, porque para eso es el cuerpo. En el cuerpo cada uno cumple una función, y cuando cada uno cumple una función, entonces yo sé que yo no puedo hacer todo. Y que si me uno con otros hermanos en Cristo que operan en diferentes funciones, ¿está entendiendo? Entonces vamos a establecer el reino de Dios en la tierra como debe ser. Yo no puedo pretender decir, no, es que yo soy el ungido del Señor y yo puedo todo con todo y soy Rambo en el área. Me mandan con un cuchillo a la selva y resuelvo todo. Un MacGyver, ¿se acuerdan de MacGyver? Sacaba una navajita suiza así y eso resolvía todo. Y eso hacía experimentos. Bueno, hay muchachos que no me están entendiendo porque MacGyver es viejo. Entonces, usted no pretenda resolver todo. Para eso Dios te unge, te capacita, te entrena, te aparta, porque Dios te va a usar en áreas específicas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un hombre llamado Andrés Mojica. Y entonces Dios lo usa en finanzas y Dios lo mueve y lo lleva en un área específica, gubernamental, pero en el área de finanzas. Si yo saco a Andrés de su área específica y le digo, venga, predique, aunque él lo puede hacer muy bien, ¿sí? Y le digo, no, es que el Señor te dice que tú eres un pastor y tienes que ser pastor, lo estoy sacando de su área y de su operación donde él es más fuerte. ¿Me está entendiendo? Y hay gente que ha sido llamada para gobernar. Hay gente que ha sido llamada para el altar, para ser sacerdote. Hay gente que ha sido llamada para el servicio. Hay gente que ha sido llamada para muchas áreas y yo no puedo pretender hacerlas todas. ¿Me está entendiendo? Entonces por eso Dios te da la unción. Diga conmigo, unción. Pero en esta aplicación de la palabra dice que la unción también se manifiesta en una fuerza sobrenatural. Dice, pero tú aumentarás mi fuerza, dice, como las del búfalo, y seré ungido con aceite fresco. Y en alguna ocasión explicaba esto y leía sobre los búfalos. Dice que los búfalos pueden llegar a pesar hasta 900 y 1000 kilos. O sea, una cosa fuerte, pesada, ¿sí? Y ellos dicen que tienen como unos especie de cuernos enrollados, y eso es un caparazón que, mejor dicho, ni la bala le entra, de lo dura que es. O sea, que cuando ellos golpean a otra fiera o a un animal que los quiere atacar con un solo cabezazo, mejor dicho, hacen y deshacen, tienen un sistema de defensa. Y usted puede ver al búfalo fuerte, grande, fornido, pero él tiene una debilidad. Diga conmigo, tiene una debilidad. Ahora, todos tenemos una debilidad. Por eso le llaman el talón de Aquiles, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, dice que su parte trasera sí es muy angosta.
es muy delgada, como que sus piernas traseras y la parte de atrás, porque el par es como un cono, es grueso y termina delgado. Entonces el león ataca a los búfalos y aprovecha cuando él está solo. Mire esta explicación: cuando él está solo, el león lo ataca. Por eso diga a la persona que está a su lado: no andes solo. Hay que andar en manada, diga conmigo, hay que andar en manada, en equipo, como hermanos, como familia. Porque cuando anda solo, dice que el león lo ataca. Y si el león, usted no sé si ha visto documentales de National Geographic o de Animal Planet y todo ese tema. Cuando el león lo ataca, generalmente se le cuelga por detrás, generalmente. O sea que el búfalo tiene que estar de frente todo el tiempo. Aquí se aplica el 11º mandamiento: no darle papaya al enemigo. ¿Sí? Porque si usted le da la espalda al enemigo, el enemigo viene y te atrapa. Ahora, un león nunca ataca si él está en manada. O sea que si hay varios búfalos, no, el león sabe que ahí no se puede meter. Y así es la iglesia del Señor. Porque él sabe que sus ungidos, cuando están juntos, así como en este lugar, el enemigo no podrá tocarte. Y entonces, cuando están juntos, dice que hasta 2 o 3 búfalos pueden matar un león. Entre los 3 lo cogen y, mejor dicho, con esos cuernos, hay veces muestran que el león lo ataca, y si él logra engargolarle unos cuernos y lo atraviesa, ahí quedó el león. Por eso necesitamos ¿qué? La unción del Espíritu Santo. Y daba otra explicación, y es que el búfalo tiene una habilidad, y es que él se sacude y empieza a botar grasa de su cuello. Empieza a botar una grasa especial, y cuando la grasa embadurna su cuerpo, entonces el león le puede atacar, le puede lanzar la garra, y el león no lo puede atrapar porque se resbala. Por eso usted y yo necesitamos unción. ¿Está entendiendo? O sea que la unción también protege y guarda tu vida. ¿Qué dice 1 de Pedro 5:8? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como ¿qué? ¿Con qué lo compara? Como un león rugiente buscando alrededor, y buscando ¿a quién? Devorar. Entonces diga a la persona que está a su lado: necesitas la unción. Amén. Necesitas la unción para que el león no te devore, para que el enemigo no te atrape, para que el enemigo se resbale cuando quiera atacarte. Amén. ¿Cuántos han sentido la protección de Dios cuando Dios le ha guardado un accidente? Precisamente usted iba a cruzar la calle y pasa una moto a todo y algo lo detuvo. El Espíritu Santo está con usted y le ha guardado de la muerte, porque estás ungido, apartado. Y cuando tú estás apartado, el Señor dice: con mis ungidos no te metes, porque ellos están apartados, porque ellos están siendo capacitados y empoderados para un propósito eterno. Amén. Entonces, Salmo 23:5 dice: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Pero qué curioso que el Salmo 23 nos habla de un pastor de ovejas. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, ¿qué dice la palabra? Unges mi cabeza. ¿Usted sabe por qué es importante ungir la cabeza? Entonces hay una aplicación acerca del pastor y la oveja, y es que las ovejas tenían un problema. Venía una mosca o venía un bicho y se metía por la nariz de la oveja, o se metía por la oreja, y ellas botaban huevos, y esos huevos generaban larvas, gusanos.
Usted imagínese con unos gusanos por allá en la cabeza, metida en el cerebro, allá fastidiando, moviéndose, carcomiendo, generando infección, haciendo de todo. ¿Qué haces tú? ¿Y qué haría la oveja? Pues la oveja no tenía manos para decir, venga, me pongo un copito o algo. Entonces, ¿qué hacía la oveja? Se estrellaba contra una peña, la cabeza del desespero, y daba cabezazos y cabezazos hasta que la oveja se mataba. Y se perdía la oveja a causa de esto. Entonces, ¿qué hacía el pastor? Sacaba aceite y ungía la cabeza de la oveja y tapaba sus naricitas aquí, las untaba de aceite y en sus orejas para que cuando venía la mosca no pudiera entrar. Ojo esto, quedaba atrapada ahí. Y si que venía la cabeza ahí, quedaban atrapadas y no podían acercarse. La unción guarda tu mente, tu corazón, tu propósito, las visiones, los planes, lo que Dios ha dicho de ti, los pensamientos que ha implantado en tu vida hoy. ¿Necesitamos unción? Sí. ¿Para qué? Para guardar nuestro pensamiento. Entonces, por eso dile al Señor, unge, di conmigo, unge mi cabeza. Unge mi cabeza. Eclesiastés 9:8 dice, Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte, oiga, nunca ¿qué? Falte ungüento sobre tu cabeza. Hay dos cosas, el Señor te demanda santidad y te demanda unción. ¿Aló? O sea que el Señor va a venir por una iglesia que tenga sus vestidos blancos y una iglesia que esté ungida. Por eso lo de las 10 vírgenes, cuando dice que tenían su lámpara encendida, era porque eran ungidas, porque tenían aceite y tenían aceite con reserva. ¿Sí? La pregunta es, ¿usted está guardando reserva para ese momento? Porque hay gente que vive el día a día, hay días que no oran y ahí ya empezó a menguar el aceite. Y al día siguiente, entonces ya usted tiene que orar el doble porque tiene que hacerlo el día anterior. Y al día siguiente, si no oro, entonces empieza a faltar. Y cuando no hay aceite, va a pasar lo de las 5 insensatas. Vino el novio. ¿Y qué hicieron las otras? Espere, ya venimos, vamos a comprar aceite. ¿Ah? Gente que va a buscar a última hora resolver una situación que no hizo por años. Aló. Gente que a última hora va a querer conquistar al esposo sin el aceite suficiente. Entonces, ¿qué hicieron las insensatas? Regálenos del suyo un poquito. Ojo a quién le das unción. Ojo a quién le entregas tu unción. Porque tal vez esa unción puede ser la reserva para cuando el novio venga, tú estés preparado. Aló. Entonces, cada uno tiene que luchar por tener su lámpara encendida. Por eso hablamos de altares encendidos. Por eso en este tiempo se dice casas, altares, lugares encendidos del fuego y la presencia de Dios. Hemos leído Levítico que dice que la llama no se debe apagar, que debe estar constantemente encendida y que es mi responsabilidad, diga conmigo, es mi responsabilidad mantener encendido el fuego en el altar. No le eche la culpa a otros, que es que mi esposo, que es que mis hijos, Señor. Ahí, cuando estemos delante de Dios, no hay excusa que valga. Aló. Porque era tu responsabilidad. Bendigo las mujeres que han tenido que asumir el sacerdocio en su casa. Bendigo a las mujeres que se han levantado mañana antes que su esposo y han dicho, yo sí voy a encender el altar. Porque si a mi esposo le falta, yo me voy a encender hoy en fuego y voy a cubrir mi casa, mis hijos, mi familia y mis generaciones. Honro a las mujeres que toman ese rol, pero la responsabilidad es del varón, el hombre de la casa, el sacerdote que Dios ha puesto en la casa. Ahora, la unción en la historia bíblica, en el Antiguo Testamento, habían objetos y lugares que eran ungidos o santificados específicamente para una obra específica. Entonces usted lee en Éxodo capítulo 30, versículo 26 al 29.
Éxodo capítulo 30, versículo del 26 al 29. Entonces hablamos del tabernáculo, los utensilios. Dice el anterior, el 25, leámoslo si quiere. Dice, y harás de ello el aceite de la ¿qué? De la santa unción. Superior ungüento, dice, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. ¿Y qué debe hacer con eso? Con él ungirás el tabernáculo de reunión. ¿Está entendiendo? El arca del testimonio. Siguiente. La mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios y el altar del incienso. El altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Siguiente. Así los consagrarás. ¿Qué hace la unción? Consagra, diga conmigo. Consagración. Y serán cosas santísimas. Por eso el Señor dice que cuando te unge te aparta. Ya no haces parte de la porquería del mundo. Eres apartado, santo, puro, sin mancha. Todo lo que tocar en ellos será hoy. Habrá gente que te va a tocar porque necesita ser santificado a través de tu vida. Porque si el Señor consagró objetos, utensilios, imagínense lo que hacen una persona. Pero que sí se puede consagrar objetos en tu casa, claro. Lo habla, el tabernáculo fue consagrado para Dios. Usted puede consagrar su sala y decir, este es el lugar de adoración donde voy a orar, donde voy a rendirme, donde voy a humillarme, postrarme. Y todo el que entra a tu casa va a sentir la presencia de Dios. Nosotros con mi esposa hemos experimentado cosas que no le puedo dar detalles, pero gente que ha entrado allá y que no ha estado correctamente, el Señor los ha expuesto. Porque nosotros decidimos consagrar, dijimos, vamos a volver esta casa una casa de oración. Y en la sala donde con mi esposa orábamos, nos levantamos en las madrugadas y declarábamos la presencia de Dios, eso se volvió un altar. Y todo el que entraba, eso era un examen de una. Si era de Dios, si no, el Señor las ponía. Porque cuando tú consagras un lugar, tú consagras tu casa y tú dices, Señor, mi casa y yo te serviremos. Y tú dices, voy a ungir a mis hijos, voy a consagrarlos para Él, voy a apartarlos. El enemigo no podrá dañar el diseño que tiene para ellos. Así que dice la palabra que el tabernáculo, ¿sí?, estaba consagrado y sus utensilios. También era para ungir sacerdotes. ¿Recuerdan que el Señor ungió a Aarón y a sus hijos? En Levíticos capítulo 8, 12. Ahí lo dice. Dice que salió Moisés y ungió a Aarón, ¿sí?, con aceite, ¿sí?, lo ungió. Y a sus hijos les puso túnicas y cintos y los preparó. Y les dijo, ustedes son una familia sacerdotal. Entonces hay una unción específica para consagrar hombres y mujeres de Dios. ¿Aló? Amén. Y ahorita Dios está levantando una generación de mujeres en el apostolado, en la profecía, en el magisterio, en todas las áreas, en el evangelismo. Y Dios está levantando mujeres de Dios. Porque si el hombre no lo entendió, la mujer sí la agarró hasta 2 y 3 veces. Reciba esta palabra, mujer de Dios. Si el hombre no lo entendió, hay mujeres que se agarraron el diseño. Hay mujeres que dijeron, no, entonces esto es para mí. ¿Aló? Por eso usted escucha que hay pastoras y su esposo es el acompañante, pero ella es la pastora de la casa. ¿Aló? ¿Se ha escuchado? Y uno diría, pero bueno, ¿y el pastor qué? No, él es el esposo de la pastora. Sí, es un siervo de Dios, ama a Dios, sirve en la iglesia, pero la pastora es la que tiene la unción y la autoridad de esa casa. ¿Aló? Yo no sé si usted lo recibe hoy para su vida, para su casa. En Reyes también encontramos que hay unción para gobierno, digamos, unción para gobierno. Entonces dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 10:1, que Samuel fue y ungió ¿a quién?
a Saúl. En capítulo 10, versículo 1 dice que Samuel fue y ungió ¿a quién? A Saúl, y le dio unas instrucciones. Pero dice que él derramó el aceite, y en el momento que derramó el aceite, el Espíritu Santo vino sobre Saúl. ¿Por qué necesitamos la unción? Porque necesitamos al Espíritu Santo, y esa es la señal más grande que usted puede recibir hoy sobre eso. Si tengo el bautismo del Espíritu de Dios en mi vida, por lo tanto tengo la unción, y la unción es prototipo de la manifestación del Espíritu Santo sobre mi vida. Amén. Imagínense, regaban el cuernito ahí en la cabeza y ya el Espíritu Santo tomaba a esa persona por la autoridad delegada del profeta. Y en David, en 1 Samuel capítulo 16 versículo 13, dice que Samuel, cuando ya el Señor le dijo, ya, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl? Porque Samuel amaba mucho a Saúl. Pero Saúl dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl a causa de la desobediencia. Y después Dios le da instrucciones a Samuel y le dice, vas a ungir al próximo rey. Y él le dijo, es uno de los hijos de Isaí. Y él se fue, y ya lo hemos leído muchas veces, y entonces apareció el más grande, el más corpulento, Eliab. Y entonces, este debe ser, dijo Samuel, tiene pinta, tiene porte. Oiga, sí, se ve como habilidoso en las armas. Aló. Pero Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira a él. Así que diga a la persona que está a su lado, pilas, porque usted puede ser el próximo rey. Calificas. Usted puede ser la próxima reina, porque tienes el corazón. ¿Cuántos tienen el corazón listo para el Señor? Así que aquí no se trata de ser el más fitness, el más musculoso, el más fuerte. Es tener un corazón rendido delante del Señor. Es un corazón recto. Unción para profetas. Eliseo fue ungido por Elías. Ahorita voy a entrar un poquito más en profundidad en esto. Lo estoy diciendo de manera general. Jesús el ungido también, ¿se acuerdan? Jesús fue ungido para dar las buenas nuevas. Amén. Y también hay una unción para la iglesia. Para todos los creyentes reciben la unción del Santo. A todos los que han creído, a los que han dicho, Señor, yo no quiero vivir una vida natural, yo quiero vivir una vida sobrenatural del Espíritu. Y también hay ministerial para poder sanar, liberar y proclamar el Evangelio. O sea, Dios te da unción para sanar, para liberar y proclamar el Evangelio. Y esto pues se acobija en los 5 ministerios. Entonces hay una unción apostólica, hay una unción profética, ¿sí? Hay una unción de maestro en la enseñanza, hay una unción pastoral y hay una unción evangelística. Usted se da cuenta, y el que no tiene unción de pastor le va mal en la iglesia, no le llega a nadie. Porque resulta que el Señor le dijo, usted es profeta. Y un profeta, tratando de hacer la labor de un pastor, por eso decía la importancia de las funciones, jamás va a poder reemplazar la de un pastor. Y un apóstol tampoco puede ser pastor. Ni un pastor puede ser apóstol, ni puede ser profeta. Y un evangelista. Cada uno en su función. Aló. Y en esa función Dios se manifiesta. Hay gente que tiene la habilidad para evangelizar. Son tremendos. Con 2, 3 palabras ya una persona está rindiendo su corazón al Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Por qué es importante el pastor? Porque el pastor tiene ese corazón de abrazar, de visitar, de consolar, estar allí, ¿sí? En los procesos, como la ovejita, ahí peinándola, ¿sí? Alistando, echándole el aceitico para que no le entren bichitos, ¿sí? Que si se portó mal la ovejita, se quiso ir por las barreras y saltársela, pues entonces vino y le partió una patica, ¿sí? ¿Se ha visto la aplicación? Eso dice la palabra. Le parte la patica, entonces la venda, la alza y la lleva todos los días alzadita, la consiente. Ya cuando a la ovejita le pega la patica, entonces esa ovejita nunca más tratará de salirse del camino. Aló. Amén. Por eso es importante todas las unciones, los oficios. Entonces hay unción ministerial, diga conmigo ministerial.
Entonces, los tipos de unción. Entonces está la unción de consagración. Diga conmigo, unción de consagración. ¿A cuántos el Señor los ha consagrado? Aarón y sus hijos, Levítico 8:12, ya lo tuvimos allí. Y todo creyente es llamado a la santidad. Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? ¿Ustedes lo saben? Listo. Mas vosotros sois, diga conmigo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces diga conmigo, yo he sido consagrado para proclamar el evangelio. Yo no soy cualquier cosa. Hoy te voy a dar identidad, porque a veces el enemigo viene y nos sabotea. Y el enemigo viene y nida pensamiento y te dice, usted no puede. ¿Qué le pasa? Esos negocios que usted está pensando en grande, pues, eso es para otros. ¿Sí? Aló. Y hay veces el enemigo viene y sitia con pensamientos para desarmarte, para decirte que no puedes, y te argumenta. Y cuando te das cuenta, tu casa está sitiada. Cuando te das cuenta, hay argumentos en tus hijos. Cuando te das cuenta, el enemigo saboteó el diseño. Aló, lo que Dios no dijo, el enemigo vino y le dijo a usted otras cosas. Pero la unción te consagra, te aparta, te capacita y te empodera para empezar a levantarse y decir, no señor, enemigo inmundo, usted no tiene la razón, porque yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, pueblo adquirido por Dios. Oiga, adquirido por Dios. O sea, apartado, capacitado y empoderado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesucristo, a través de la cruz del Calvario, anuló el acta, el decreto que decía que yo era condenado y que le pertenecía al enemigo. Jesús vino y rompió el acta de los decretos y fue el último sacrificio para darme salvación y vida eterna. Entonces, ¿por qué sigues dándote látigo, generando lástima, en un espíritu de lástima y siendo pordiosero cuando tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores? Hay gente que opera, amén. Hay gente que opera en el espíritu del hermano mayor del hijo pródigo. ¿Sabe qué es el espíritu mayor del hijo pródigo? Que teniéndolo todo, diga conmigo, teniéndolo todo, tuvo que decirle al papá, papá, pero si usted nunca me ha matado a mí ni un cabrito para comerme con mis amigos. Y este venturado, sí, que se fue, se gastó la herencia, hizo, deshizo, volvió, y usted le dio un anillo, le dio un vestido, hizo una gran fiesta. Y entonces el espíritu del hermano mayor es el que se queja, el que reniega, el que no disfruta lo que tiene. ¿Aló? Y el Señor le está diciendo, ve y toma todo lo que ves, porque eso es tuyo. Y el espíritu del hermano mayor no lo deja disfrutar. No lo deja ver que es un afortunado y privilegiado. Aló. Sino que mantiene quejándose. Y cuando tú te quejas, cierra las puertas. Porque la gratitud las abre, la queja las cierra. ¿Sabías eso? Ten cuidado cuando te quejas. A veces le damos al Señor quejabanzas en vez de alabanzas. Y a veces nuestra oración, en vez de decirle gloria a Dios, Padre, en esta mañana yo te adoro, te honro por tu grandeza, tus maravillas, por tu poder, usted empieza, ay Señor, ¿y qué voy a hacer? Hoy necesito pagar el recibo, Señor, necesito hacer esto, necesito hacer aquello, y mire cómo estoy, y mire, me falta, y yo no sé cómo. Entonces se volvió una queja. ¿Qué dice la Biblia? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene. O sea, usted no necesita ni pedir. Aló. Y entonces cuando tú no pides, anulas el espíritu del hermano mayor y sabes
que eres un hijo y como hijo tienes acceso a todo lo que el Padre te ha entregado a ti. ¿Usted cree que mi hija me pide permiso para abrir la nevera? Mi hija acaba con todo el mercado. ¿Ah? Y ahorita que crezca yo no sé cómo vamos a hacer. Ella no pide permiso, ella dice, tengo hambre. Hay veces nos dice, papá, ¿puedo sacar tal cosa? Y uno, bueno, hija, vaya. Como hay veces le digo, amor, ¿en serio acaba de almorzar? Pero están en crecimiento, pues uno, ¿qué puede hacer? Y ella va y saca la uva, va y saca los arándanos, va y saca fruta, va y pica, y si tiene por ahí recreo, entonces las papitas, el yogur, lo que atraviesa y lo come. Pero mira lo que te quiero decir, ¿ella necesita pedir permiso? Porque es hija. Y como es hija, tiene acceso a todo. ¿Usted cree que ella me pide permiso para entrar al cuarto y acostarse en mi cama? Cuando es un lugar sagrado de los padres, ahí el aposento. Ella va y se acuesta ya. Y dice, y aquí me quedo. Esta noche no me voy para mi cuarto. ¿Y qué hace uno de papá? Acuéstese. Es su cama. Porque ellos no deben pedir permiso, porque lo merecen todo. Y si un padre terrenal es capaz de darle a sus hijos todo lo que ellos pidan y necesitan, imagínense, nuestro Padre Celestial que está en los cielos dará a sus hijos todo conforme a lo que ellos necesiten. Amén. Entonces, hay una unción específica para consagrar. Diga conmigo, consagrar. Hay una unción de autoridad. ¿Cuántos pueden decir, yo tengo autoridad? Mis palabras tienen autoridad. ¿Aló? Por causa de la unción del Espíritu Santo yo tengo autoridad. Claro, humanamente uno puede decir muchas cosas, pero la gente te va a decir, primero, muéstrame tu testimonio, tus frutos. ¿Sí le ha pasado? ¿Cómo un papá reprende a un hijo y le dice, deje de mentir? Cuando a los días anteriores vino el chepito a cobrar ahí, su papá está y el papá le había dicho al niño, dígale que no estoy. Y el niño le dijo, mi papá mandó a decir que él no está. Entonces, ¿con qué autoridad tú le dices a tu hijo, no mientas? Cuando mientes. ¿Aló? ¿Con qué autoridad tú le vas a decir, deja de fumar cuando te vio fumando? ¿Con qué autoridad le vas a decir, no bebas si te vio tomando? ¿Aló? ¿Con qué autoridad le vas a hablar si no das el fruto? Pero hay padres tan conchudos que exigen, ¿sí?, sin ser testimonio. Y yo te quiero decir, el mundo va a mirar lo que tú tienes y lo que posees y lo que eres en el mundo espiritual. El mundo te lee. Y cuando el mundo sabe que tú tienes la unción y tienes autoridad y tienes el fruto y tienes el testimonio, ay, téngase todo el mundo, porque Dios te va a respaldar. Todo lo que tú declares sobre tu casa, Dios te va a respaldar. Todo lo que tú declares sobre tus hijos, Dios te va a respaldar. Dios te da autoridad. Que es que nos están dando los negocios. Ahora mismo hablo a esos negocios que se destraban en el nombre de Jesús. Que es que no hay mercado. Ahora hablo a mi alacena, a esa nevera que está vacía. Ahora le hablo que se llena en el nombre de Jesús. Y Dios traerá muchas formas. Mire, Dios puede tocar el corazón de una persona, pero también Dios te puede dar una habilidad, te puede dar una estrategia, la forma como tú vas a traer los recursos a tu casa. Porque a veces todos pensamos que es que, no, llega el cielo y eso yo me siento en la sala, no hago nada y a mí me llenan la nevera todos los días. No, eso no funciona así tampoco. Para eso Dios te dio habilidades, te dio conocimiento, te dio diseño y te dio autoridad. ¿Aló? Entonces, diga conmigo, unción de autoridad. Entonces, en la unción de autoridad siempre iba ligada a ungir reyes. A ungir reyes. O sea que hay una unción de gobierno, diga conmigo. Una unción que me capacita, me habilita para entrar a los lugares de gobierno, para tener privilegios. De la noche a la mañana, el pueblo de Israel dijo, necesitamos un rey.
no había rey, habían jueces, ¿se acuerdan? Y entonces como habían jueces y no había rey, entonces el Señor determinó, dijo, voy a ungir un rey. Y el primer rey de Israel fue Saúl. Y le dijo a Samuel, Samuel, vas a ungir al próximo rey de Israel. Y Samuel dice que fue con la redoma y le untó del aceite de la unción, lo ungió en su cabeza. Y dice que en el momento que Saúl fue ungido, recibió al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y luego habla de que fue a donde David. Y David también fue ungido como rey. Cuando tú tienes unción de autoridad, mira lo que pasa. David era un pastor de ovejas. Pero David tenía habilidades. ¿Qué habilidades tenía David? Era músico y peleaba contra osos y leones. Tremendo, ¿no? O sea que no solamente la unción te habilita. Tú tienes que haber vivido un proceso. Aló, diga conmigo proceso. Porque es que en los procesos es donde tú adquieres experiencia. Donde tú adquieres sabiduría. Porque en el proceso es que tú te equivocaste y dices, entonces vuelves y retrocedes y dices, no, ya sé que por aquí no es. Ya sé que tengo que cambiar la estrategia. ¿Y qué haces? Entonces tomas otra estrategia y avanzas. Aló. Y eso te da experiencia, te da habilidades. O dígame las mamás, ¿cómo criaron a sus hijos? Unas habilidades tremendas. Y usted va y le pregunta a una mamá, ya que ha tenido 5 o 6 hijos, oiga, mi hijo sufre de cólicos, ay, dele la agüita de anís. Y uno, la agüita de anís. ¿Cuántos han ido a recurrir a esos consejos? Donde usted va donde un papá y le dice, oiga papá, ¿qué hago para corregir al chino que no hace caso? Y entonces él le va a decir cómo hacía con usted, ¿sí? Y le va a decir, y a mí me funcionó. Entonces sé que le va a funcionar a usted también. Aló. Entonces mira, los procesos no los podemos saltear. Dios no te va a ungir si no has sido procesado. Porque la unción también te puede corromper si no estás listo para recibirla. ¿Estás entendiendo? La unción te puede corromper si no estás listo para recibirla. Entonces Saúl fue ungido como rey. Dice la palabra de Dios que cuando él empezó a gobernar, entonces la gente empezó a reconocer a ese rey. Y dice que Saúl escuchaba la voz de Dios también. El profeta lo único que hacía era, vengo a confirmarte lo que ya Dios te habló. Y confirmaba. Pero también tuvo que ir un día a Samuel a hacer algo fuerte. Y fue que le dijo, desobedeciste la voz de Dios. La desobediencia te corta la unción, te inhabilita y el Espíritu de Dios se aparta de ti por causa de la desobediencia. Ojo con la desobediencia. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho a Saúl, vas a atacar a un rey, a su pueblo, pero tienes que destruir al rey. Y dice que a sus ganados, a todas sus riquezas, a sus cosas también las tienes que quemar, las tienes que aniquilar. ¿Qué hizo Saúl? Se las trajo y dijo, oiga, esto puede servir como para sacrificios y ofrendas y acomodar. ¿Sí? Pues que lo vamos a desperdiciar. Se los llevó, los guardó y se trajo al rey preso. Y dice que vino un hombre de Dios y le dio una palabra a Saúl, que fue Samuel, y le fue a hablar. Y mientras él estaba hablando, tú desobedeciste la voz del Señor. Y por allá sonaba las vacas, todo. ¿Y eso qué es? ¿Qué es lo que está sonando? Dijo, no, es que yo me traje todos esos animalitos porque son para sacrificar al Señor. Ojo con esto. Hay ofrendas que Dios no va a aceptar de ti por desobediente. No pretendas hacer cosas que Dios no te ha dicho que hagas. Ni pretendas sorprender a Dios con un anatema. ¿Y sabe qué le tocó al profeta? Tremendo, dice la palabra de Dios que mandó a llamar al rey y le dijo, tráigame al rey que tiene preso.
y lo trajo ahí al frente y Samuel le tocó sacar la espada y picar a este rey en pedazos. Tremendo, eso es tremendo. Quiero decirte que si tú no haces lo que Dios te mandó a hacer, Dios asignará a otro a que haga tu trabajo. Si tú no haces lo que Dios te mandó a hacer, Dios asignará a otro a que venga a hacer tu trabajo. Pero eso para ti acarreará maldición. Y te cortará y te descalificará por desobediente. Entonces, uno, no pretendamos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Claro, suena chévere, más sacrificios, pero a Dios no le agrada sacrificios de anatemas. Aló. Entonces Dios tiene que enviar a sus profetas a hacer la parte. Por eso a veces a los profetas no los quieren. Llegó el profeta. Y así pasaba con Samuel. Cuando decía, viene Samuel, la gente empezaba, ay Señor, Dios mío poderoso. Y lo cogían, apenas lo veían, es pacífica tu venida. Le decía, o sea, ¿todo bien? ¿Todo está marchando bien? Porque muchas veces el profeta venía a dar una palabra de juicio, de exhortación. Eso era tremendo. Y dice la palabra de Dios que también cuando fue a donde Isaí también le dijo, venga, es pacífica tu venida. Y él dijo, sí, vengo a hacer sacrificio a Jehová y vengo a hacerlo junto con tu familia. ¿Sí? Pero lo que no sabía Isaí es que venía a ungir al próximo rey de Israel. Entonces vuelvo con David. Entonces David dice que vivió procesos y llegó la hora, y a pesar de que David era jovencito, ¿cuánto tendría? 16, 17 años. Aló. O sea que Dios puede acelerar los procesos en tu vida hoy. Hay gente que está esperando una palabra y dice, se me están pasando los años, la vida, y hay gente que dice, pero Señor, yo no sé hablar, yo no sé predicar, yo no sé hacer nada, pero Dios usa el oído menospreciado para avergonzar a los sabios, y Dios puede levantar de tu generación el menor. De tu generación al menor, al que usted cree que no va a poder, al que despreciaron y dijeron, ese es el que cuida las ovejas. Porque eso pasó con Isaí. Isaí le dijo, imposible que sea el menorcito. Después de haber visto todos los hijos, le dijo, pues mándelo a llamar porque ese es, le dijo Samuel. La gente te puede menospreciar y tener en poco. Pero yo leía en uno de los libros de Bill Hammond, el proceso de un profeta es el desprecio, la soledad y el anonimato. Pero cuando Dios decide llamarte, ungirte y escogerte, entonces tendrás todo lo que necesitas para cumplir el propósito de Dios. Y entonces dice que David fue ungido. Cuando fue ungido, escuche bien, tuvo la habilidad y la capacidad para enfrentar gigantes. Antes no. Porque donde David no sea ungido y se lance contra Goliat, era una muerte inminente. Pero, ¿qué había pasado horas antes? Había sido ungido como rey. Dios le dio autoridad y le dio legalidad. Dos cosas, autoridad y legalidad. Ojo, porque hay gente que va con autoridad a echar fuera espíritus inmundos, pero no tiene legalidad en el mundo espiritual. Porque la unción no te da carácter. Escriba eso. La unción no reemplaza el carácter de Dios en tu vida. Eso quiere decir que puede haber gente ungida, pero su vida bien llevada en las cosas carnales de este mundo. Ay, ay, ay. Entonces no se confunda. Porque hay gente que le gustan los dones y ven operar los dones de una persona. Y ay, tan bonito el hombre de Dios, como opera, es ungido. Mire que sus palabras, todo lo que hace tan bonito. Y su carácter. Y por dentro, ¿qué? Hay que trabajar en eso. La unción no reemplaza el carácter. Aló. Entonces por eso es necesario los procesos. Porque una persona procesada, una persona procesada no va a fallar más. ¿Por qué? Porque ya conoce, ya sabe que para matar el león era de una manera, para matar el oso era de otra manera. No se aplicaba lo mismo. Él sabía que para tocar el arpa, ¿sí?, era de una forma, y escribió los salmos y empezó a fluir en adoración, y no era lo mismo que matar el oso y el león. ¿Está entendiendo? O sea, Dios empezó a dar habilidades específicas para ciertas funciones. Pero esta ocasión Dios lo habilita y le da autoridad como rey. Diga conmigo, como rey. Y al tener la unción y la capacidad, y fue legalizado, diga conmigo legal. Nada pirata, que a la gente le gusta piratear mucho.
Y hay gente que quiere piratear la unción. Acuérdense lo que pasó en Pablo, que dice que unos muchachos le dijeron a Pablo: oiga, nosotros queremos hacer lo que usted hace, reprender espíritus. Y entonces estos muchachos se fueron a reprender y dijeron: en el nombre de Jesús del que predica Pablo, porque ellos no sabían nada más. Y le metieron una levantada a esos muchachos los espíritus inmundos. Aló. Porque no tenían legalidad. Ay, ay, ay. Diga conmigo, legalidad. Necesito la legalidad en el mundo espiritual. Amén. Entonces no pretendas piratearle la unción a otro. Ni usted puede comprar la unción. Porque hay gente que quiere manipular los siervos de Dios con plata. Y decirle: si usted ora por mi hija y ella es sana, le aseguro que su futuro está tranquilo y asegurado. Yo le voy a pagar todo. Aló. Cuando Dios no te ha mandado a hacer como le pasó a Balaán. ¿Acuerda? Vaya y unja allá y háblele al rey, y Dios no lo aprobó, no bendijo eso. Y aún así él fue porque sabía que iba a recoger buen dinero. Dice que hasta la burra tuvo que usar Dios para preservarle la vida a este profeta. Entonces no le vaya a ser raro que si andas en ilegalidad hasta una burra te hable. Por el amor y la misericordia de Dios. Entonces, unción de autoridad, diga conmigo. ¿Si estamos entendiendo o estoy muy espeso? ¿Cómo será el tema ahí? Ahora, Dios nos da la autoridad espiritual para vencer. Lucas capítulo 10, versículo 19, ¿qué dice? Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, diga conmigo, y nada os dañará. ¿Para qué es la unción? Para que usted se pueda parar firme ante el enemigo, pueda reprenderle y no tenga que llamar al apóstol por allá a la medianoche, que él está tranquilo descansando allá, y decirle: apóstol, me jalaron los pies. Aló, usted tiene que sacudirse hoy y decir: yo tengo la autoridad de Dios para enfrentar al enemigo. Aló, usted se puede parar firme y decirle: te recuerdo, Satanás, que estás vencido, que Cristo murió en la cruz del Calvario y te venció, y el Señor me ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me tocará, nada me dañará. Mis hijos están consagrados, mi esposa está guardada, porque Dios lo prometió, y así será en el nombre de Jesús. Usted se para con una autoridad. ¿El enemigo qué tiene que hacer? Huir. Aló. Pero a veces dependemos de la unción de otros. Y hay gente que llama hasta por cosas: y si se me fue el agua, apóstol, ¿qué hago? Y entonces uno empieza: mija, ¿pagó el recibo? Ay, no, ¿verdad? No lo pagué. Vaya, pague el recibo. Cosas prácticas de resolver. O sea, entiéndame lo que quiero decir espiritualmente hablando. Dios nos dio autoridad. Claro, estamos bajo una cobertura, podemos recibir enseñanzas, nutrirnos, entrenarnos y estar bajo una cobertura muy especial, porque también la unción de un padre espiritual nos cubre. Aló. Pero lo que te quiero decir es que Dios te entrenó y te dio autoridad y te dio habilidades para que tú las desarrolles y crezcas y avances y le enseñes a otros también a hacer lo mismo, y así vamos a construir el reino de Dios. Aló. Amén. Así es como debe ser. Yo les conté en una ocasión que a mí me llamó un chico una ocasión, era como las 2 de la mañana, y me dice: pastor, ayúdeme. Y yo: ¿qué le pasó? Es que estoy en mi casa y hay 2 endemoniados aquí y se están burlando de mí. Entonces yo levanto a mi esposa y le digo: pongámonos a orar. Y nosotros orando, y ese muchacho asustado allá, conocedor de la palabra, pero estaba en el mundo, había dejado de asistir a una iglesia, había dejado los principios, había dejado la verdad.
La conclusión del ejercicio es que yo me pongo a orar, a orar, a orar y el Espíritu Santo de Dios me dice, no ores más por él porque yo le estoy dando una lección a él. Tú tienes que saber cuándo tienes que orar y cuándo no. Porque en ese momento también el Señor me usó para recordarle a él que tenía que andar finito. Y yo le dije, mire, el Señor te dice que tienes que volver por la buena senda, vamos a orar, recibe al Señor. Y él, sí, pastor, pero ayúdeme, auxilio. Y yo, pero ¿yo qué hago si yo estoy en Bogotá? Y él estaba en el Huila. Yo le dije, de pronto yo puedo llamar a un par de pastores que te apoyen y todo eso, pero yo no, pues yo puedo orar. Cuando el Espíritu Santo me dice, es que yo le estoy dando una lección a él. Y le estoy enseñando que él depende de mí. Yo lo que pude hacer fue orar y hacerle recibir a Cristo nuevamente la oración de fe. Y yo le dije, listo, papito, ya quedó empoderado. Ahora aplique lo que aprendió. Usted ya arregló las cosas con Dios, ahora entonces empieza a aplicar. Porque es que el mundo espiritual es real. Y cuando viene el enemigo, ¿qué vas a hacer? ¿Aló? ¿Con qué vas a responder? Hay una unción profética, diga conmigo, unción profética. Dice que revela el consejo de Dios y activa los dones espirituales. ¿Cuántos tienen dones espirituales? Eliseo recibió la doble porción, segunda de Reyes capítulo 2, del 9 al 15. Vamos a ir avanzando, dice la palabra de Dios que Eliseo fue ungido por Elías para ser el reemplazo de él. Ojo con esto, tú no puedes llegar a ser el sucesor de nadie si antes ser ungido por ese padre de la casa. Y Dios le especificó, le dijo, vas a ungir a Eliseo porque él te va a reemplazar. Básicamente le dijo, usted va a ser el próximo profeta. Entonces necesitamos entender cuál es la unción de un profeta. La unción de un profeta no está para adivinar números ni para hacer cosas que no edifican la iglesia. La unción de un profeta viene para activar los dones que hay en ti, para edificar la iglesia. ¿Cómo se edifica la iglesia? A través de la palabra. Un profeta no debe edificar una iglesia diciendo, yo ya me sé su número de cédula y ya sé cómo se llama usted y sé que usted tiene una empresa. Yo respeto esas cosas porque a veces son cosas que Dios usa, pero un profeta de Dios no ha sido llamado para operar ni en cosas de adivinación ni en cosas a lo que Dios nos te ha llamado a hacer. Y hay gente que le encanta que le adivinen cosas, y ahí no está la unción profética. Si tú me dices a mí, dame una palabra profética de parte del Señor, yo tendría que decir, espere, yo oro, y si yo siento de parte del Señor decir algo, lo digo, si no, no. Ese es el equilibrio, hermano. Porque es que la Biblia habla de los falsos profetas, y se levantarán falsos profetas y falsos apóstoles en los últimos tiempos. Por eso usted tiene que discernir en qué casa está, a dónde usted está recibiendo el alimento, cómo está usted creciendo espiritualmente. Diga conmigo, damos gracias a Dios por Livingston, que es una casa apostólica y profética, que tiene evidencias, tiene frutos. Amén. Porque es que aquí no se trata, es que yo soy, no, son los frutos los que hablan y gritan por nosotros. Eso es todo lo que hay que ver ahí. Y usted sabe que aquí hay una unción profética, lo sabe, porque usted ha sentido la presencia de Dios, porque Dios le ha hablado, porque Dios ha cumplido su palabra cuando se ha dado una palabra profética. Amén. Y el respaldo de Dios. Entonces, la unción profética, buscar la sensibilidad del Espíritu y discernimiento profético. Entonces, cuando somos sensibles a la voz del Espíritu, se activa el discernimiento. Dígale al Espíritu Santo en este día, Señor, activa el discernimiento en mi vida, para que usted sepa que esta palabra viene de parte de Dios. Aló. Amén. Primera de Corintios 14:1, ¿qué dice? Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, esto quiere decir que va a haber gente que va a tener el don de profecía. Y es más, la palabra dice que la persona debe anhelar los dones del Espíritu y activarlos. O sea, que usted puede activar muchos dones en su vida. O sea, hay gente que puede operar en don de fe,
en don de administración, en don de profecía, en don de sanidad, en don de ciencia, discernimiento, hablar lenguas, interpretar lenguas. Qué bueno que la iglesia los tuviera todos. Porque es muy tremendo que Dios tome a alguien en el espíritu y hable en lenguas y todo el mundo, uy, ¿qué está diciendo esa persona ahí? Tremendo. Y que haya un intérprete. Ahí sí se operan esos dones porque hay un intérprete y Dios está hablando. Pero si nosotros todos empezamos a hablar en lenguas y en un desorden, ahí no opera el Espíritu de Dios. La Biblia dice, usa el don de lenguas siempre y cuando haya un intérprete. Si no, calle y hable en lenguas para sí mismo, o sea, que se edifique usted mismo, ¿sí? Porque pues no podemos ir a evangelizar a un neófito y el Señor te ama, rabazotaraba, pero qué, o sea, ¿qué me está diciendo? Lo saca corriendo, hermano. O sea, quiero que usted sea entendido en la palabra. Y Pablo dice, use los dones del Espíritu para edificación de la iglesia. Amén. ¿Está entendiendo la palabra? Ahora, unción de poder. Empodera para milagros, sanidades y liberación. ¿Cuántos quieren esa unción de poder? El Señor te llamó a hacer milagros, sanidades, liberación. Jesús sanaba a los enfermos. Hechos capítulo 10, 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? ¿Qué dice la palabra qué? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Tremendo cuando la gente me dice, pastor, nada me sale. He intentado 1, 2, 3 veces. Dios no me prospera, no me bendice. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago, profeta? Profetíceme una palabra, haga algo. Yo te voy a decir, es necesario que Dios esté contigo. Porque la palabra de Dios dice que José, cuando fue llevado como un esclavo, donde Potifar, toda la casa de Potifar fue prosperada porque Dios estaba con José. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Después dice que lo mandan a la cárcel por una calumnia, por hacer las cosas bien. Hay cosas que te van a pasar por hacer las cosas bien. Y eso te van a empujar al propósito. Y en la cárcel, dice que estaba en la cárcel y la cárcel fue prosperada. Imagina una cárcel prosperada. Y usted que tiene en poco su negocio y que usted sale quejándose y tal vez blasfemando, llovió y me asoleé y ahora ¿qué hago? Dios pudo prosperar hasta una cárcel porque Dios estaba con José. Yo quiero decirte hoy que Dios te da unción de poder para transformar los ambientes. Usted no se tiene que conformar, usted tiene que decir, voy a orar para que mi ambiente en mi casa cambie. Yo no voy a recibir que mis hijos perezcan, se pierdan. Yo no voy a recibir que mi esposo pierda el diseño. Yo no voy a recibir que todo se salga de control. Yo ordeno, hablo con autoridad de Dios que todo tiene que cambiar porque yo estoy con Dios. Y si Dios está conmigo, entonces yo no entiendo cuando alguien me dice, pastor, es que yo sigo tocando puertas y no pasa nada. Claro, hay procesos y hay desiertos, escuche bien. Y habrán pruebas, pero son temporales. Y si usted duró 40 años como el pueblo de Israel en el desierto, es porque usted no entendió la prueba. Entonces, cuando usted no entiende la prueba, no la pasa. Y cuando no la pasa, ¿qué tiene que hacer? Reprobar. Y para reprobar, tienes que pagar el precio. O en la universidad, ¿cuántos de pronto en un momento perdió una materia y le tocó habilitar? Y habilitar era bájese del bolsillo, estudie, era peor. Le iba a uno más mal.
Por eso Dios no quiere que tú repruebes, que tú pases las pruebas. Porque Dios a la medida que tú pasas las pruebas te va a llevar a nuevos niveles. Te da poder y te da autoridad. ¿Aló? Entonces por eso yo quiero decirte hoy, sacude el polvo de tu cilicio, de tu tristeza, de tu depresión, ansiedad, lo que sea, y vas a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Y por causa de la unción del poder, Dios va a darte gobierno y autoridad en tu vida, y tu temporada va a cambiar. Hay gente que abrazó las temporadas, se amañaron con las temporadas y se quedaron ahí consintiendo las temporadas. Ay, gloria a Dios por mi sábana rota, por mi colchón que se le sale el resorte. Agradecido con él. Claro, hay que darle gracias a Dios en todo, pero no se conforme. Hable con autoridad. Decrete que Dios puede hacer algo nuevo hoy y empiece a obrar. No se quede ahí incapacitado, no se quede llorando, no se quede triste. Salga de la situación, porque Dios no quiere hijos en la pobreza, en la ruina y en las maldiciones. Dios quiere hijos renovados con la sangre de Cristo, que entienden que hay una unción de poder y autoridad para gobernar. Aló. Yo no sé por qué el Señor me lleva a hablar esto. Tenemos que sacudirnos, iglesia. Hablamos hace 8 días, metanoia, cambio de mente, liderar los pensamientos. Así es. Pero entonces cuando usted ya está en otro nivel, diga conmigo, yo estoy en otro nivel. Diga, yo ya salí de ser oveja. La oveja dice, ayúdame, bendíceme, óreme. Y Dios te ha dado autoridad para vencer. Que el enemigo no te vea como una ovejita, te vea como un hombre, una mujer puesta con la armadura de Dios, que sabe que si le va a tirar dardos, le tengo el escudo de la fe. Que si te quiere hacer robar la salvación, tengo el yelmo. Te lleva a decir mentiras, tengo el cinturón de la verdad, papá. ¿Qué le pasa? Que le va a poner una mina quiebrapatas, tengo la sandalia de tanto predicar el evangelio. Que es que me le voy a arruinar su familia, sus hijos, tengo la espada que es la palabra. Métase con mi familia y le mocha la cabeza. Y cuando hablo de la palabra es que usted se sabe la palabra. Hay gente que no sabe ni un versículo. Y hay versículos que no aplican para ciertas circunstancias. Usted no puede salir, el diablo le salga y usted diga, Jesús lloró, Juan 11:35. Ahí no aplica. No, yo quiero que usted entienda. Pero si usted se sabe la palabra, usted va a usar la palabra para declarar autoridad. Usted va a usar la palabra para operar en poder. ¿Qué es que mi esposo todavía no llega a los pies de Cristo? Párese con berraquera, con autoridad, clámele al Señor y yo sé que Dios hará. Pero todo depende de cómo usted viva y aplique la palabra cuando tiene que aplicarla, porque es que a veces usamos la palabra para conveniencia. Entonces si el hombre quiere gobernar en la casa, le dice a la mujer, 1 Timoteo 2:9, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Eso usó la palabra. Sí la aplicó. ¿Está entendiendo? Pero si tú usas la palabra para el momento específico, donde tú hablas con autoridad y activas las promesas de Dios, y usted dice, yo no me voy a dejar sabotear por el enemigo, porque yo tengo una espada que es la palabra. Hay gente que anda con un Nuevo Testamento que es un cuchillito así, porque se sabe la mitad de la palabra. Dios te dice, estudia y escudriña toda la palabra, porque yo te voy a dar revelación, te voy a dar autoridad, te voy a dar la manera de salir de tu situación. Tu esposo y tus hijos le pertenecen al Señor. Las promesas están escritas, pero te ha faltado rodilla, te ha faltado fe, te ha faltado oración. ¿Cómo es posible que Dios me usa a mí
y no a mi familia. No, yo no voy a permitir eso. ¿Cómo es que Dios me usa a mí y a mis hijos no? Aló. Mis hijos le pertenecen a Cristo, pero todo está como yo los forme y como les enseñe la palabra. Sí, como yo los forme y les enseñe la palabra. Y aún así, a veces en ciertas familias está la oveja negra. Nosotros somos 5 varones. Escuché este testimonio. 5 varones formados con la misma palabra, el mismo tetero espiritual, la misma formación, y uno de ellos, el enemigo lo quiso sabotear. Se apartó, se fue para el mundo. Eso, tomaba traguito, se fue a vivir con una mujer y luchó por allá y haciendo cosas que Dios no le había mandado a hacer. Diga conmigo, pero tenemos un Padre de amor y de misericordia. Mis padres y sus hermanos, o sea nosotros, tuvimos que doblar rodillas por él. Llorábamos en el altar, clamando por salvación. Dijimos, mi hermano no es del enemigo, mi hermano tiene un sello y un propósito del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué nos tocó hacer? Pues pelear. Es bonito predicar, sí, chévere, pero vívalo. Y ese día nos tocó arremangarnos la camisa y decir, enemigo inmundo, no te vas a robar a mi hermano. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que nosotros, Dios nos usaba para liberar los hijos de otros. Y en nuestra casa teníamos una oveja negra. ¿Está entendiendo? Y oramos y clamamos, y fueron muchos devocionales, orando, clamando, creyendo. Y Dios le permitió a él casarse y ir y abrir la iglesia de Pitalito Huila. Pero después vino una prueba para él, y es que Dios se lleva a su esposa. Y eso fue otra prueba para nosotros, porque su esposa estaba llena de cáncer en su estómago. No duró ni un año casado y el Señor se lleva a su esposa. Y entonces lo más tremendo era que en muchas ocasiones habían enfermos ya desahuciados, iban a la iglesia, orábamos y eran sanos. Y mi cuñada no fue sana. Entonces eso para la familia fue, ¿qué está pasando aquí? O sea, Dios sana a otros, ¿y mi cuñada qué? Y era una mujer de Dios, una evangelista tremenda. Y vi a mi papá llorar muchas veces por esta situación. Orábamos, clamábamos, pero el Señor también es soberano. Diga conmigo, el Señor también es soberano. Y cuando su voluntad se rige, diga conmigo, ahí no hay nada que hacer. Y tenemos que someternos bajo la voluntad de Dios y saber cuando Dios quiere llevarse a alguien, cuando Dios quiere sanar a alguien. Y entonces Dios se lleva a mi cuñada, pero esto sirvió para 2 cosas. Uno, mi hermano pues queda solo, regresa a casa. Ahora viene su etapa de viudez, pero hoy en día es el bastón de mis papás, donde él está viviendo con ellos, porque mis papás tienen cierta edad donde necesitan sus medicinas, donde necesitan que alguien esté pendiente, que haga mandados, que esté allí. Y él ha sido el bastón que Dios ha usado este tiempo para ellos. Pero quiero decirte que logramos arrancarle al diablo esa alma. Entonces por eso yo quiero llenarte de fe y decirte, toda tu familia le pertenece a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. En estos días, el hermano mayor, uno de los hermanos mayores de mi esposa, la llama para contarle una situación, un tema con su hijo.
Y este hombre es alguien que pues ha sido duro de corazón por dos cosas. Uno, porque él es un músico secular, vive de tocar música secular, entonces pues ya imaginará, tiene que tomar, tiene que bailar, tiene que hacer la rumba, la fiesta. Y dos, por malos espejos de gente que no ha dado un buen testimonio y de donde él ha dicho, pues si eso es ser cristiano, pues mejor me quedo como estoy. Y él estaba hablando con mi esposa esos asuntos y estaba hablando y el Espíritu Santo Dios me dijo, ora por tu cuñado. Nunca me ha metido en ese asunto porque yo dije, pues eso es respetable. Pero el Señor hoy está llamando al arrepentimiento a toda la familia. Y le dije a mi esposa, páseme el teléfono. Y me llené de esto que le estoy diciendo, de unción, de poder y autoridad. Porque para que alguien que ha sido necio, rezagado, con un corazón duro, reciba a Cristo, tú necesitas la unción. Y empezamos a orar y yo le dije, recibe a Cristo en tu corazón, cuñado. Yo sé que Dios puede hacer algo nuevo hoy. Y sé que si tú restauras tu vida, la vida de tu hijo será restaurada. Porque Dios te va a dar legalidad. Dios te va a dar autoridad. Y vas a lograr sacar a tu hijo de esa situación. Y no vas a tener que llevarlo a ningún médico, ni a ningún psiquiatra, ni a ninguna cosa. Porque Dios está contigo. Y yo empecé a declarar palabras. Y él repetía todo lo que yo le decía. Y sentía que su espíritu estaba compungido, estaba tocado, porque eso lo hace el Espíritu Santo, eso no lo hacemos nosotros. Y declaramos la palabra y declaramos todo lo que teníamos que hacer. Y después le dije, si tu hermano mayor no ha entendido qué es la primogenitura, la unción de la primogenitura, tú la vas a tomar, le dije a él. Porque hay una situación y es que 3 personas de la familia han sido prosperados y bendecidos grandemente, pero la cual no ha sido posible que ellos bendigan a su familia. ¿Para qué Dios te da riquezas si no es para bendecir a tu familia? Y esto lo ha confrontado a él, pero yo le decía, Dios te puede dar un diseño a ti y tú puedes llegar a comprar sin dinero. Dios te puede levantar, Dios puede hacer algo nuevo hoy en tu vida y te puede prosperar aún más que tus hermanos. Y yo empecé a darle palabra a palabra. Lo cierto es que recibió a Cristo y ayer recibió mi esposa una llamada dando ya noticias más alentadoras, diciéndole que toda una situación estaba cambiando. Y mi esposa me decía, Dios está haciendo la obra. La obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Pelea por tu familia. Pelea por los tuyos. Tienes que rugir como un león. Y tienes que decirle, mi familia le pertenece a Cristo. Yo quiero decirte, iglesia, que Dios nos ha dado autoridad y nos ha dado legalidad para que tú le arrebates las almas al enemigo. ¿Cómo tú vas a desarrollar una unción en tu vida? A través de la oración, la adoración, la palabra avivan la unción, la obediencia y la santidad. Saúl perdió la unción por desobediente. El Espíritu Santo se manifiesta en quienes guardan su pureza. Dios va a dar unción a quienes que son fieles en el servicio. ¿Cuántos servidores hay en este lugar? Eliseo sirvió a Elías antes de recibir la doble porción, ¿sabe usted? Cuando usted sirve a alguien, escuche esto, está sacudiendo su manto. Así que no tengas en poco cuando tú pasas un tinto, un agua, estás ahí fiel, eres un escudero, porque estás sacudiendo el manto. Y cuando tú sacudes el manto, esa unción vendrá el doble para ti. Acuérdese que Elías le dice a Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le decía Eliseo a Elías. Y él le decía, quédate aquí. Y venían la compañía de profetas y le decían, ¿sabías que Dios va a arrebatar a tu maestro? Y él decía, sí, pero
calle. Y cuando Elías le decía, quédate aquí, él le decía, no. Vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Hay gente que aborta el diseño de Dios cuando deja de servir. Hay gente que dice, pero es que yo ya pasé por eso, ¿yo por qué tengo que poner sillas? ¿Yo por qué tengo que servir un tinto? ¿Por qué tengo que servir un agua? Yo llevo 20 años en la vida cristiana. Además, yo soy un profeta intergaláctico. Me transporto en portales. Pero el mayor ministerio que puede tener una persona se llama servir. Y cuando usted sirve, está tocando el manto y está diciendo, yo quiero más. ¿Cuántos han podido recibir de ese manto? Donde usted ha dicho, por causa del servicio, Dios bendijo mi casa. Por causa de servirle a un hombre de Dios, mi casa fue prosperada, fue bendecida. Muchas circunstancias cambiaron. Aló. Nunca deje de servir. Sea un siervo fiel. Permanece fiel, porque tu momento de gloria llegará, donde Dios te va a usar poderosamente. Nunca podrás ser un primero si no eres un buen segundo. Escucha esto. Nunca podrás ser un buen primero si no eres un buen segundo. No sueltes la cobertura. Honra a los padres de tu casa, los que te dan la palabra. Bendícelos. Ora por ellos. Cúbrelos en oración. Ahora que están viajando demasiado, cúbralos en oración. Porque ellos son un objetivo militar para el enemigo. ¿Usted sabía eso? Pero nada les podrá tocar. Porque primero, tienen la unción del Espíritu Santo. Segundo, tienen una iglesia entendida que los cubre, que ora por ellos y están allí sirviendo. Amén. Así que les animo, hermanos, a que juntos operemos en la unción del Espíritu Santo. Yo no sé si a usted le quedó claro en esta mañana qué es operar en la unción. Pero es necesario que todos los días nos revistamos. Yo no creo en las nuevas unciones. Porque hay veces dice, hoy viene una nueva unción para tu vida. La unción es una sola. Lo que pasa es que va en aumento. Y una cosa es que Dios hoy te lleve a otro nivel de unción, a que deposite una nueva unción en tu vida. Porque la que ya Dios estableció está. Y lo que va a hacer Él es renovarte, transformarte y llevarte a un nuevo nivel. Amén. Lo que pasa es que si tú no eres un odre nuevo, esa unción se va a echar a perder. Porque en un odre viejo se pierde todo lo que Dios quiere derramar. Por eso necesitamos rompernos como vasijas de barro y decirle al alfarero, si tienes que hacerme nuevamente, Señor, hazme, para cuando tú derrames de tu unción, esa unción no se pierda. Esa unción no se pierda. Póngase sobre sus pies esta mañana. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, levanta tus manos, cierra tus ojos. Adórale a Él. Hay una presencia de Dios muy fuerte en este lugar. Desde que venimos de la adoración, algo se depositó en este lugar y es su presencia. Levanta tus manos al cielo, dile: Señor, aquí estamos. Fluye en adoración allí. Mientras tú adoras, el Espíritu Santo va a derramar de su unción
y va a aumentar hoy tus fuerzas como las del búfalo, porque serás ungido con aceite fresco. Hoy te lleva a otro nivel de unción. Él coloca una medida más. Yo no sé quién está recibiendo esta palabra, pero si usted ha decidido y se ha determinado y ha dicho: Señor, yo no quiero operar más en lo natural, yo quiero operar en lo sobrenatural, y la unción me habilita, me da legalidad y me da autoridad, Señor, para tomar el botín, para poseer aún lo que estaba perdido, Señor.